Muy buenas noches para todos. Nuevamente con ustedes para proseguir con el contenido de nuestro programa de este año de psicología social, ¿verdad? Eh, Esta va a ser la clase número 3. Terminamos nosotros el primer capítulo. Hoy comenzamos un nuevo capítulo acerca de las actitudes sociales, ¿verdad? Que vamos a tratar ahora la primera parte del capítulo. Y vamos a estar compartiendo acerca de este tema, ¿verdad? Que es sumamente importante teniendo en cuenta que nosotros somos personas humanas sociables, así como estábamos diciendo en el capítulo anterior, pero que tienen actitudes ante ciertas ocasiones, circunstancias de la vida que se nos presenta, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar sobre actitud, pero en primer lugar me gustaría diferenciar un poco entre actitud, ¿verdad? Propiamente con C, ¿verdad? Y la aptitud. De repente por la pronunciación uno puede confundir también, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a profundizar ahora es acerca de la actitud con C. Eh, Cuando hablamos nosotros de aptitud con P, hablamos de la idoneidad de la persona, que es apto para tal cosa. Pero en este caso es actitud en el sentido de postura que uno toma ante tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces, para empezar, es bueno diferenciar esto, ¿verdad? Y dada la gran relevancia de las actitudes, ¿verdad? Y que tienen también esto en el ámbito social, vamos a profundizar en su estudio en la presente lección, ¿verdad? Si un amigo nos dice que tiene una actitud contraria a la pena de muerte, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos sus palabras? Probablemente entenderemos que para él la pena de muerte es incompatible con la dignidad humana, ¿verdad? Que le suele tener noticia de la ejecución de algún condenado a muerte, que sea que la pena capital sea suprimida. Incluso es posible que esperemos un comportamiento consecuente con esta actitud, ¿verdad? En caso de celebrarse un referéndum sobre la cuestión, pensamos que votaría entonces a favor de la abolición, ¿verdad? Así que uno puede tener una actitud favorable, puede tener una actitud contraria a la pena de muerte, ¿verdad? En el ejemplo citado han sido puestos de manifiesto los tres elementos que componen propiamente la actitud, ¿verdad? Así que vamos a profundizar luego acerca de la actitud cognoscitivo, afectivo y tendencial. Pero en definitiva, ¿qué podemos decir entonces de las actitudes sociales, ¿verdad? ¿Qué son, en definitiva, una actitud, ¿verdad? ¿Qué es, verdad? Nosotros podríamos decir que viene a ser el conjunto de creencias, sentimientos, tendencia de un individuo que dan lugar a un determinado comportamiento, ¿verdad? Entonces, ahí ya diferenciamos propiamente de la aptitud y de la actitud, ¿verdad? De repente uno puede confundir también con el concepto de cultura, ¿verdad? Porque la cultura también es un conjunto de creencias, ¿verdad? Pero la cultura más bien enfoca hacia el tecó de un pueblo, ¿verdad?
También un conjunto de creencias, manifestaciones, todo eso. Esos son también cultura, ¿verdad? Pero nosotros nos centramos ahora en ese conjunto de creencias, de sentimientos, de tendencias, ¿verdad? De un individuo que dan lugar entonces a un determinado comportamiento. Y a partir de ahí podemos hacer esta pregunta. ¿Podemos prever la conducta humana? Esa es la pregunta. Y vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. En realidad es impensable una persona que que vaya cada día, por ejemplo, a la iglesia y tenga una actitud contraria a la religión. Si se está yendo todos los días a la iglesia, ¿qué es lo que esperamos? Que tenga una actitud favorable hacia la religión, ¿verdad? No podemos esperar algo contrario, porque ¿por qué se va a la iglesia, no? Acostumbramos entonces a pensar que el comportamiento humano no es producido por los impulsos ciegos, sino por actitudes previas. Por ello, si nos enteramos de que alguien ha escrito un libro preconizando la suspensión de la propiedad privada, vamos a deducir que el autor posee una actitud al socialismo. Porque los socialistas pues son así, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento que se tiene prácticamente predice lo que va a ser una actitud. Entonces parece que es posible anticipar el comportamiento de un individuo conociendo sus predisposiciones. A ello se debe que la actitud haya sido denominada entonces preconducta. Entendeme bien, ¿no? La actitud muchas veces justamente se le dice que es una preconducta, o sea que en esa conducta voy a adivinar lo que va a ser su actitud. Incluso se ha llegado a proponerse como objeto primordial de la psicología social, ¿verdad? Esta actitud, esta conducta del hombre que por sus creencias actúa de una u otra forma. Sin embargo, todos tenemos experiencia de que algunas veces el hombre realiza imprevisible, puesto que actúan contra de sus actitudes. ¿Verdad? Y ande ella, hija, tú ya juzgama por su conducta, de que él no va a hacer esto, porque él es así, él es de las personas que cree en esto, no, él no va a hacer esto, no va a tener una actitud contraria a su creencia. En estos casos, imaginaremos a alguien, por ejemplo, que se llama comunista y es propietario de una gran fortuna. El comunismo pues, no pregona eso. El comunismo, pues, ahí nada de esto es mío, no, esto es de todos. Pero, sin embargo, podemos encontrar algunos comunistas, ¿verdad?, que es propietario de una gran fortuna. Tendemos siempre, ¿verdad?, a tachar al sujeto de poco consecuente en este caso. O sea que, en resumidas cuentas, lo que podemos decir, nuestra actuación, nuestra prédica, lo que nosotros enseñamos, de repente no tiene raíz en nosotros. Entonces, aquí llegamos nosotros a esta conclusión. Habíamos preguntado, ¿podemos prever la conducta humana? Y de cierta manera es incierta, porque uno puede decir una cosa y actuar de otra forma. Puede demostrar una actitud favoritista
y después no actúa de modo consecuente. Y ahora, después de responder esta pregunta, me gustaría ver con ustedes qué es lo que compone nuestra actitud. Es decir, los componentes de la actitud. ¿Cómo se compone? Fíjense que las actitudes de un sujeto se hallan integradas en su personalidad global y son condicionadas por ella. Y no debe, por tanto, por extrañar que en toda actitud se hallen presentes las tres dimensiones fundamentalmente de la personalidad. En este caso, estamos hablando de la percepción, de la emoción y la motivación. Estas son tres dimensiones fundamentales de la personalidad. Y vamos a comprobarlo mediante el estudio de los componentes de la actitud. Ya se llamita te hago vive. Bueno, el componente 1 sería el componente cognoscitivo, que consiste en las creencias, valores, estereotipos acerca de un objeto. Quien tenga una actitud contraria a los gitanos, por ejemplo, gitano, pero no, gitano, oye, no mi. Sí, tengo grupo de hippies, ¿verdad? Generalmente se dedican a echar las cartas, ¿no? En España, por ejemplo, hay mucho. Ha pasado hacia América y ha llegado hasta por Caguazú también, en muchos lugares de Paraguay, ¿verdad? Le hemos visto que se instalan, son tipo nómadas, ¿verdad? Que se instalan en carpa, echan las cartas, te leen las manos y generalmente tienen mucha gente, ¿verdad? Entonces, quien tenga una actitud contraria a los gitanos, por ejemplo, es fácil que crean que son sucios, perezosos y amigos de riñas. Entre paréntesis, los gitanos no yahuyo. Pero oye, pinta papas, cuando yahuy no cambié y yaoa, ¿verdad? Son muy particulares, ¿verdad? Bueno, entonces también es probable que nuestras percepciones queden conformadas de acuerdo con nuestro estereotipo y que nuestras creencias estén también concretadas en una serie de opiniones. ¿Te das cuenta que estamos hablando de un componente cognoscitivo, ¿no? Que consiste en las creencias, valores, estereotipos acerca de un sujeto. Y donde ella mañana se haya cosas de pensamiento. Y eso nos hace que tengamos una actitud frente a ellos. El segundo componente es el afectivo. Es el afectivo, componente afectivo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere a los sentimientos y emociones que acompañan en menor o mayor grado a toda actitud, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, del que experimenta una sensación de disgusto al enterarse que sus vecinos son gitanos, ¿verdad? Hay algo de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Este es otro de los componentes que se llama afectivo. Pero también hay otro tercero que es el componente tendencial, de tendencia, ¿verdad? Por eso podemos decir que abarca la tendencia a actuar o a reaccionar de un cierto modo con respecto al objeto. Es pues el componente más directamente relacionado con la conducta. Por él se le explica, o sea, por este componente, entonces se explica que algunas personas, si al subir, por ejemplo, al colectivo, encuentran gitanos y entonces se cambia de lugar. Se cambia de lugar, ¿verdad? O fuimos y te ve gitano y quiere, bueno, o baja de porque sabe que es un gitano.
Entonces hay una tendencia siempre a actuar, reaccionar de cierto modo con respecto a ese objeto, en este caso ante una persona, ¿verdad? Bueno, veamos un poco, porque el tiempo avanza y vamos a ir avanzando también, ¿verdad? Eh, clases de actitud, ¿verdad? Fundamentalmente podemos mencionar en un primer momento, ¿verdad? Según su objeto, podemos distinguir tres clases de actitud. Esa actitud puede ser ante Dios, puede ser también ante el hombre y ante la nación. Y eso tenemos nuestra actitud. Actitud ante la existencia de Dios, ante la iglesia, los preceptos de la iglesia, en fin. Algunos rechazan, niegan de que Dios existe, otros que creen en Dios, pero no quieren obedecer a la iglesia. Cursillo, pues, diligencia más añadido para bautizar, para matrimonio, para confirmación a tus 2 años, y ¿verdad? Así que, pues, manifiesta en realidad una actitud frente a, oye, otros sí que con gusto, y ya pues mantenerán, porque el sacramento, oye, explicado, y entender, es para recibir, tiene actitud positiva o negativa, ¿verdad? Y también tenemos actitudes entre los hombres, de hombre con hombre, hombre ante los hombres. Así que actitudes hacia, por ejemplo, los acontecimientos que pueda ocurrir al hombre. Actitud entonces hacia la pena de muerte, hacia, hacia la guerra, hacia, hacia el sexo. Tenemos actitud. Tenemos actitudes de las personas desviadas sexualmente. Uno que se ha convertido en homosexual o prostitución. También tenemos actitud. Cada uno tiene su actitud. Hay personas que rechazan totalmente, ni siquiera quiere hablar con las prostitutas, o con un homosexual, o con una transexual. Le es fuerte, le es pesado. Entonces tiene una actitud. Y también tenemos actitud ante una nación, ¿verdad? Y ante las naciones también. Ante nuestra nación también tenemos. Vos sabés que hay gente que no aman su país, que habla mal de su país, que condena a su país, que no quiere saber nada de su país. Y otro que manifiesta su patriotismo. Entonces, los que están en contra no quiere apoyar, no quiere aportar nada para su país. Hace objeción de conciencia. Maneja ideologías que no comparte con lo que en el país se quiere practicar o se quiere implementar. Es decir, se tiene actitud ante esto. Esto es según su objeto. Pero podemos ver también otras formas de actitudes conforme a su signo. Ahí sí que el Likert nos va a hablar, ¿verdad? Incluso hay un instrumento preparado para responder, ¿verdad? A través de escala de Likert. Es decir, que distingue 5. En realidad, esto es lo que más sobresale, ¿verdad? Distinguió, por ejemplo, 5 grados de favorabilidad o desfavorable también. En este caso, favorabilidad, desfavorabilidad, ¿verdad? Que matiza la intensidad de la respuesta. Por ejemplo, una respuesta podría ser a una de las preguntas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte, supongamos? Y la respuesta alternativa son 5. Totalmente de acuerdo. Y otro no está totalmente de acuerdo, pero sí, está de acuerdo. Y otro sí que indeciso, me da igual, como decir. Ni fu ni fa, no me importa. Y otro está en desacuerdo. Y finalmente el 5, totalmente en desacuerdo. Entonces, estas son
las actitudes que uno puede tener frente a un signo, ¿verdad? En este caso. También puede considerarse las actitudes atendiendo a que están fundamentadas en la experiencia o no lo estén, ¿verdad? Esto es con relación a la clasificación de las actitudes que podemos nosotros mencionar. Ahora, creo que sería importante también hacer esta pregunta y tratar de responder juntos. ¿Cómo se forman nuestras actitudes? ¿Cómo se va formando esas actitudes que nosotros tenemos? De las actitudes nadie se escapa. Todos, aquí, todos los estudiantes que estamos de psicología social, también tenemos actitudes. Los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas, parientes, todos, toda la población en general, tienen formadas sus actitudes. ¿Y cómo se forman? En la formación de las actitudes intervienen especialmente tres factores. Tres factores. La formación que recibimos, primero, la formación que recibimos. El grupo con el cual nos identificamos. Eso influye para que tengamos una actitud. Y también nuestras propias necesidades personales. Y eso quiero desarrollar un poco con ustedes, brevemente cada uno. Primero dijimos, ¿verdad?, que por la formación que recibimos del grupo. O podríamos llamarle también por la información que recibimos. Entonces, una importante fuente de información, en este caso, que recibimos, es la enseñanza. Esto que nosotros recibimos en los colegios, en la universidad, en los cursos, en los seminarios, esos son fuentes para que se vaya formando actitudes. En la escuela, ¿verdad?, en los colegios, en la universidad, se adquiere entonces un importante caudal de datos y orientaciones que van condicionando nuestras creencias y valores, matizando la afectividad y creando en nosotros determinadas orientaciones a la acción. Son formadores de nuestra conducta, estas instituciones. Segunda fuente, Teango de cómo influye en nosotros los medios de comunicación, la más media, los medios de comunicación ahí se verá, constituyen otra notable cantera de datos, fuente de datos para el hombre moderno. Un sinfín de mensajes, ¿verdad?, radios, televisores, prensa en general, escrita, ¿verdad?, bombardean diariamente nuestro cerebro, despertando en él multitud de ideas, ya sea sentimiento y tendencia, ¿verdad? La función de los medios de comunicación social, según prueban numerosos estudios, como los afectados en las campañas electorales, es de forzar las actitudes que se posee, más que modelar otras nuevas. Y la gente tiende a percibir, recordar principalmente los datos que están en líneas con sus actitudes. Es innegable de que los medios de comunicación tienen fuerza, de que influye en cada uno de nosotros y de que permite que tengamos ciertas actitudes. Nos ofrecen modas, nos ofrecen propaganda. Y bueno, y esas son las influencias que nosotros recibimos y vamos tomando actitudes. Tenemos actitud ante las bebidas alcohólicas, tenemos actitudes ante los cigarrillos, tenemos actitudes ante los
los vestidos, en fin, todo lo que nos ofrecen como propaganda, nosotros tenemos actitud frente a eso. Permite que tengamos actitudes ante las películas, ante las telenovelas, ante todo lo que ofrece los medios de comunicación. Y veamos el tercero. Dijimos también que intervienen tres factores. El primero era entonces fuente de información que recibimos, los medios también que constituye y también la experiencia propia. Así que eso también va, la experiencia propia. Nuestra experiencia directa también nos suministra un cúmulo de elementos informativos. Las personas con que tratamos, los viajes que hacemos, los acontecimientos que presenciamos, pueden condicionar determinadas actitudes. Ya en los cumpleaños, en las fiestas, en donde estén, todo eso se va juntando como una bola de nieve, y se va agrandando poco a poco, y a partir de esto vamos pensando, vamos analizando y vamos tomando actitudes. Algunas sus reflexiones, su análisis es muy perenne y tienen actitudes contrariamente a lo que se espera de su formación. Y por último, a través del grupo, en el seno del cual nos movemos. Llegamos igualmente llega también igualmente a nosotros cierto tipo de información a través de ese grupo en el seno al que nosotros nos movemos. Eso puede ser la misma familia, puede ser los amigos, puede ser el grupo de trabajadores. Veamos desde más cerca. El grupo con el cual nos identificamos. Ahora vamos a acercarnos más a esto. Llama la atención ver que la vida del niño está presidida por una fuerte dosis de conformidad sin darse cuenta. Casi por presión del medio social, ¿verdad?, que le envuelve, va apropiándose de las creencias y valores de los padres, de los profesores, de los amigos. El deseo de ser aceptado y la gratificación obtenida al adoptar los puntos de vista de quienes los rodean. Refuerzan constantemente el afán de ser como todo el mundo y cierto temor a no ser normal, a pesar de sentir o desear de modo distinto a otros, ¿verdad? Aquí hay una sociedad que presiona constantemente. Hay una familia que presiona, hay amigos que te presionan. Entonces vamos formando actitudes de acuerdo a la presión que recibimos en estos ambientes, en este grupo con el cual nos identificamos. Esta tendencia de conformista se observa a lo largo de la vida humana y opera principalmente en el interior que llamamos grupos primarios, ¿verdad? Le llamamos grupos primarios a los mencionados. Entre ellos, ¿qué formamos? ¿Quiénes forman ese grupo primario? La familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Son los que conforman el grupo primario, que presiona, que patea fuerte, que son bastante fuertes para que tengamos una actitud acorde a lo que ellos quieren, no a lo que yo quiero. Y si uno es flojo, le lleva la corriente, ¿verdad? Campbell, en 1978, en un estudio sobre las elecciones presidenciales norteamericanas en 1954, mostraron la fuerte relación existente entre el voto de electores y el de los miembros del grupo primario al que pertenecían. Es decir que hoy eso pasa también. Hay una presión bastante fuerte en la familia para las votaciones. Si tu familia pertenece al Partido Colorado, o no querés traicionar a la familia, y otros que no quieren traicionar tampoco a su partido.
Entonces, esa presión de la familia llevamos adentro. Y eso no todas las personas son capaces de zambullirse y salir de eso, sino que se deja llevar por la presión, ¿verdad? Bueno, también le que dijimos, otro de los factores era que nuestras propias necesidades. Hasta aquí vamos a repasar un poquitito, ¿no? Primero era que cómo se forman nuestras actitudes por la información que recibimos. Segundo, el grupo con el cual nos identificamos. Y tercero, nuestras necesidades personales. ¿Qué vamos a decir con relación a nuestras necesidades personales? Si vos ganás brillantemente las oposiciones a una prestigiosa entidad bancaria, una suposición, ¿verdad? Tenderá a desarrollar una actitud favorable hacia dicha institución, puesto que has satisfecho tu necesidad personal de tener éxito. Y si vos estás acostumbrada a tener que soportar las críticas de cierto superior, jefe, ¿verdad? Tendrá predisposición negativa hacia ese jefe que frustra tu deseo de ser aprobado. En ambos casos, notamos que la actitud se forma en el proceso de satisfacción de nuestras necesidades y que su signo, ya sea positivo o negativo, depende de si efectivamente se satisfacen o no. Entonces, resulta ingenuo pensar que nuestra actitud hacia algo nace puramente de consideraciones objetivas o desinteresadas, al margen de nuestras apetencias personales. Fácilmente llegamos a creer lo que nos beneficia es bueno por sí mismo y que lo que nos perjudica es intrínsecamente malo. Así se explica que hacia un mismo objeto, por ejemplo, el sistema social establecido en un determinado país, ¿verdad? Existan actitudes opuestas según los sujetos que sientan afectados por él favorable o desfavorable. Otro aspecto importante, después de haber revisado estos tres factores que influyen a la toma de actitudes, vamos a ver un poco acerca del cambio de actitud. ¿Cuándo se modifican las actitudes de un sujeto? O cuando uno tiene actitud ya no cambia más. La experiencia diaria te dice que no es así, que las actitudes que nosotros tenemos no son actitudes definitivas que va a permanecer por siempre. Lógicamente, cuando cambian los factores que han originado, o sea, la información, los grupos o la personalidad del individuo, ¿verdad? Si cambian esto, lógicamente va a haber también un cambio de actitud. Y eso ustedes, como yo, sabemos. Nosotros mismos a lo mejor hemos experimentado que tuvimos una actitud por un tiempo y después hemos cambiado nuestra actitud frente a algo, frente a alguien. También hay que tener en cuenta la configuración del sistema de actitudes del sujeto y la posibilidad de que sea ejercida una coacción sobre él. Eso va a ser muy interesante, ese cambio de actitud, porque de repente puede ser ese cambio de actitud por conciencia propia o puede ser también por una coacción, por una presión que ejerce el grupo primario sobre ti. El grupo primario ya habíamos dicho, familia, puede ser
Los amigos, así que los más cercanos a vos, eso sería el grupo primario. Y respecto a la conexión, cambios en las actitudes y sistema en el que éstas se encuentran, ¿verdad?, integradas, es interesante resaltar que la actitud será tanto más fácil de modificar cuanto menor sea su intensidad. Porque algunos pues, son demasiado fuertes, imposibles de cambiar. Por ejemplo, alguien que pronuncia se partidos hacia religión, la cambia. Es decir, que tiene una actitud demasiado fuerte ante un hecho, ante un fenómeno. En este caso, ante su partido y su religión. Cuanto más fuerte, más difícil. Y viceversa también. Te leo esta parte. Entonces, una actitud será tanto más fácil de modificar cuanto menor sea su intensidad. Más irrelevante su posición en el sistema y más pequeña la cohesión de este. E inversamente, la probabilidad de cambios en un sistema de actitudes será escasa cuando éstas se hallen profundamente arraigadas en la personalidad y estén unidas a una poderosa coherencia interna. O a pama la mundo anda cambiando ese partido. La raíz es demasiado fuerte. Entonces se torna más difícil. Bueno, nosotros estamos hablando de un cambio de actitud. Y nos preguntamos cuándo se modifican las actitudes de un sujeto. Cuando encuentra convencimiento hacia dónde se le quiere llevar. O sea que mientras que no encuentra y mientras que nadie le convence, jamás va a cambiar su actitud. Y quiero finalizar con esto, referente ya a los efectos de la coacción, de la presión que pueda ejercer alguien sobre ti para que cambie tu actitud. Y me hago esta pregunta. ¿Podemos llegar a cambiar las actitudes de un sujeto mediante la coacción? A primera vista parece que no, dado que las actitudes de un hombre no son directamente observables y no es posible tener acceso inmediato a ellas. Pero considerando la estrecha vinculación existente entre la actitud y la conducta, ¿no será tal vez posible cambiar la actitud presionando la conducta? La experiencia cotidiana nos ofrece una respuesta afirmativa a este cuestionamiento, a esta pregunta. Por ejemplo, si un niño aborrece los garbanzos, o hay niños que no le gusta, por ejemplo, el poroto, que no le gusta la manteca, que no le gusta lo que sea. Se le insta mediante una moderada presión a comerlo. Y impresionarlo, y explicarse. Pero observemos en él una cierta propensión a adoptar una actitud positiva hacia ese alimento a fin de restablecer la congruencia entre la actitud y conducta. Parece contradictorio comer lo que nos gusta. Pero ¿cómo convencerlo? ¿Cómo meterle en la cabeza? Esa es la pregunta. Con esta incógnita nos quedamos y ustedes van a tratar de dar una respuesta no solamente a esta incógnita, sino a varias incógnitas que yo le pongo como una tarea que tienen que hacer a partir
una lectura sólida del material. El material también va a estar depositado, eh, va a estar depositado en la plataforma. Y también tienen algunas tareas más, ¿verdad? Hay un ejercitario de autoevaluación también que tiene que responder. Entonces, mi clase por hoy es hasta aquí. Les deseo que pasen bien este fin de semana o esta semana y cuídense porque estamos en tiempo de pandemia. Pepe, tapen de roga. Buenas noches.